Amén. Vengo llegando, estoy encerrado en Cursillo, fin de semana desde el jueves en la noche, encerrado en Cursillo, con el Cursillo de hombres. Hay 36 hombres viviendo Cursillo. Hay algunas mujeres que tienen a sus maridos allá. ¿Quién tiene a sus maridos allá? Hay una acá, hay otra por allá, ¿sí? Y también, sí, hay otra también, hermana ahí. Y algunos también tienen a sus maridos trabajando en el Cursillo, 36 hombres, y es increíble porque llegan los hombres el jueves en la noche y uno ve ahí rostros duros, gente afligida, hombres cabizbajos, y uno ve los avatares de la vida, cómo causan impacto en mucha gente, y ahí uno ve a estos hombres, algunos derrotados, unos sin trabajo, otros perdieron sus matrimonios. Es horroroso, horroroso. Y sin embargo, verlo, sus caritas el fin de semana y anoche, cuando terminamos, después de terminar una actividad en la noche, antes de entrar a la cena, ver las caras de los hombres transformadas, cambiadas, llenos de alegría, llenos de gozo, algunos con el deseo de llegar luego el domingo a sus casas para pedirle perdón a su familia, para comprometerse con ellos. Entonces hay una obra maravillosa que Dios hace en las vidas de las personas, y las está haciendo con esos hombres también, y las está haciendo con nosotros. Bueno, yo voy a la segunda parte del pasaje que lo dejé a medias hace 2 domingos atrás. No voy a repetir lo que dije ese domingo que me tocó predicar, porque se me iría el tiempo y quiero ir rápido. Y el que no vino ese domingo, pucha, lo lamento, mucho se la perdió nomás y ahora... Pero la palabra siempre es fresca y nueva, por lo tanto hay palabra de Dios para todos en esta tarde ya, porque pasado las 12. Y lo que sí tengo que decir para entrar en el tema es que yo hablé de que la promesa tiene 6 etapas. Está la antesala de la promesa, cuando la vida está delante del Señor. Después viene el Señor y te da una promesa. Esa promesa, de alguna manera, se cumple, ¿ya? Antesala, cumplimiento de la promesa. Después esa promesa empieza a crecer, ¿cierto? Y uno empieza a disfrutar de lo que Dios te da. Especialmente esto pasa mucho en la primera etapa de nuestro cristianismo, cuando estamos experimentando el primer amor y Dios te empieza a bendecir y te va bien, no tenías trabajo, tienes trabajo, Dios arregla tu matrimonio, Dios arregla la relación con tus hijos, Dios de alguna manera a lo mejor hace una sanidad en tu vida, te provee para necesidades, pone personas importantes o contactos especiales en tu vida, y Dios empieza a hacer una obra maravillosa, y tú estás fascinado con este Dios que ha cumplido sus promesas, lo que te promete, lo que está en la Biblia, tú lo empiezas a vivir, y de repente en este crecimiento de la promesa, de repente la promesa empieza a debilitarse, y de repente estabas trabajando y empiezas a perder el trabajo, empiezan a flaquear las finanzas, empiezas a perder la salud, el matrimonio empieza a desgastarse, la relación con los demás sufre deterioro, y ahí tú empiezas a darte cuenta que algo está pasando y que la promesa que Dios te había dado, o las promesas, empiezan como no solo a debilitarse, sino empiezan a morirse, y algunas cosas se mueren y las perdemos y nos causaban mucha satisfacción, ya no las tenemos, y empieza la preocupación, y de repente la promesa está muerta, ¿cierto? Se muere, y ahí será importante la actitud con la cual enfrentamos las distintas etapas que componen una promesa, porque será la actitud lo que determinará verdaderamente quién eres tú, cuál es tu clase de cristianismo y cuánto confías en este Dios que está en control de tu vida, a pesar de que cuando llega la muerte de la promesa, pareciera ser que todo se descontroló. Pero quiero decirte que en medio de la muerte, de los sueños, de los anhelos, de los proyectos, de las cosas, los negocios, cualquier cosa que tú tenías, en la muerte de esas cosas, quiero decirte que Dios es fiel
Dios está haciendo un trabajo en tu vida, que tienes esperanza en Él y que en algún momento esas cosas vuelven a ser parte de tu vida. Y Dios permite que se nos muera, porque yo llegué hasta la pregunta, ¿por qué Dios permite que se nos muera una promesa? Y ahí quedé hasta hoy. Entonces, yo creo que Dios permite que algunas cosas las perdamos en el camino, si pudiéramos decirle así, las perdamos en el camino, para que sepamos que nuestra vida no depende ni de las cosas, ni de las situaciones que vivimos, sino depende de Dios. Nuestra vida debe depender de Dios y no de las cosas. Y yo pienso que muchas veces estas promesas de Dios en nuestras vidas se nos mueren porque de repente somos bendecidos, la promesa empieza a crecer, la empezamos a disfrutar y de repente nos enamoramos de la promesa, abrazamos la promesa, estamos contentos con la promesa y nos olvidamos de Dios que nos dio la promesa y que nos está bendiciendo. Y eso uno lo ve vez tras vez en la iglesia, en la vida de los creyentes, pero también uno lo ve afuera, el desastre que hay hoy día. Porque mira, una persona, un cristiano que recibe una promesa de un trabajo, no tenía trabajo y Dios viene, lo bendice y le da un trabajo. Y la persona recibe el trabajo, empieza a trabajar y de repente uno nota que la persona está volcando toda su vida, todos sus esfuerzos en pos de trabajar, quizás de recuperar tiempo perdido, de recuperar un poco de recuperarse las finanzas, pero empiezan a abocarse tanto a ese trabajo que se enamoran del trabajo más que del Dios que le dio el trabajo. Y cuando sucede eso, Dios que es celoso, ¿por qué? Porque dice el apóstol Santiago que Dios nos anhela celosamente. Quiere estar contigo, así como a ti te gusta. A mí me encanta cuando mi hijo viene de Santa Cruz para acá con su esposita y vienen a visitarnos, me gusta y quiero estar con mi hijo y quiero estar con ellos. Y nosotros queremos estar y queremos disfrutar, pero yo no puedo postergar a Dios por ninguna cosa. Ni la familia, ni la salud, ni el dinero, ni el éxito, nada es más importante que Dios, porque teniendo a Dios podemos tener todo lo demás, pero si no tenemos a Dios, aunque tengamos de todo, nuestra vida será una vida miserable e insatisfecha. Por lo tanto, necesitamos al Señor Jesucristo en nuestras vidas siempre y dedicarle el tiempo y el corazón a Él por sobre las cosas. Y esta mujer, y lo otro, lo he visto en los ministerios. Va en matrimonio, al encuentro matrimonial, y Dios le arregla el panorama. Gente que no daba ni un peso por ese matrimonio, vive en el encuentro matrimonial, Dios les arregla el panorama, empieza a bendecir ese matrimonio empieza a venir a las reuniones de lema. Uno no los ve en la iglesia, pero los ve en las reuniones de lema. Disfrutan ahí, todo eso, pero de repente uno nota que sus matrimonios empiezan a flaquear y empiezan a diluirse, porque se enamoraron del ministerio de encuentro matrimonial y se desenfocaron del Dios del encuentro matrimonial. ¿Se fijan? Y eso pasa con cursillos, y eso pasa en distintos ministerios. La persona deja de estudiar la palabra porque tiene otros compromisos, le está yendo bien, deja de venir a la oración, se desenfoca de Dios, pone su atención en otras cosas, y Dios, que es celoso, permite que empiece a debilitarse y finalmente se nos muera la promesa. ¿Para qué? Para que volvamos a Él y sepamos que nuestra vida depende de Dios y de nada más. Entonces, en alguna manera eso pasó con la mujer. Y fíjense, yo quiero ver algunos versos nomás por el tiempo, pero dice que la mujer, cuando se le murió el hijo que Dios le había dado como regalo, cuando se cumplió la promesa del nacimiento del hijo, y finalmente el hijo creció, se fortaleció, y de repente el hijo se enfermó y se murió. Y la mujer está decepcionada porque Dios le había dado ese hijo y después aparentemente se lo quita, ¿ya? Y muchas veces gente, ante la pérdida no solo de un hijo, ante la pérdida de cosas valiosas para su vida, dicen, no, Dios me quitó esto, o ¿por qué Dios permitió que me pasara esto? Y empiezan a cuestionar a Dios. Y esta mujer perdió a su hijo, pero aquí vamos a ver una mamá
de la cual las mamitas hoy día tienen algo que aprender, pero también nosotros, es que esta mujer tenía una convicción tan grande en que Dios iba a hacer un milagro con su hijo, que la mujer dio pasos fundamentales para ver el cumplimiento de este milagro en su vida. Y si tú estás con algo muerto en tu vida ahora, si hay algo que se te acabó, algo que perdiste, algo que dejó y que era importante para tu vida, yo quiero decirte que es posible recuperarlo si das los pasos que dio esta mujer. Porque cuando a esta mujer le sucedió lo que sucedió, fue donde el profeta. ¿Por qué fue donde el profeta? Porque el profeta era el que le había prometido el hijo. Por lo tanto, fue al que le dio la promesa. Y cuando a ti y a mí nos ocurren cosas en que nos va mal, hay que volver al cumplidor de promesa, que es nuestro Dios, porque Él tiene la respuesta para nuestra vida. ¿Qué hace la mujer? La mujer llegó donde el profeta, y lo primero que el profeta le manda a preguntar por el asistente pastoral que tenía, le hace 3 preguntas. Oye, esto podría ser para una prédica distinta, pero estas preguntas son importantes porque la mujer llega donde el profeta y el profeta le pregunta, verso 26, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu pareja? ¿Le va bien a tu hijo? Y tú llegaste hoy día aquí. Y toma esta pregunta o estas preguntas como unas preguntas de Dios para tu vida. ¿Te está yendo bien a ti? ¿Estás bien? ¿Estás descansando? ¿Estás contenta? ¿O estás contento? ¿O estás estresado? ¿O las preocupaciones no te dejan dormir? ¿O no te dejan tranquilo? ¿Estás bien? ¿Estás bien tu pareja? ¿La relación con él está bien? ¿Se está portando bien él? ¿Está bien tus hijos? ¿Tus hijos? ¿Cómo están tus hijos? Y uno analiza estas preguntas y uno sabe que ahí, wow, uno tiene que acudir a Dios, porque solo Él puede hacer que estemos bien nosotros, nuestra familia, nuestros hijos. Hay mamitas aquí que tienen a sus hijos en la droga, que lo tienen en el alcohol, los tienen en el desenfreno y saben que no están bien sus hijos. Algunos tienen problemas matrimoniales serios aquí y están sufriendo el desgaste matrimonial y a lo mejor su marido no está bien. O puede que tu marido esté en depre porque no tiene pega. O tú estás estresada, estás cansada. No sé, pero ¿cómo estás? ¿Cómo está tu pareja? ¿Cómo están tus hijos? A mí lo que me gusta de esto es que Dios está preocupado cómo estamos. Y por eso manda a preguntar. Porque Dios se preocupa de cómo estamos porque Él quiere que estemos bien. Y la mujer había perdido a su hijo. Yo creo que en el camino de su casa, a donde vivía el profeta, porque agarró un asno y todo eso, preparó un animal para trasladarse, llevó un asistente, de haber recorrido varios kilómetros. Yo creo que en el camino a la casa del profeta, la mujer derramó todas las lágrimas que tenía. Pero cuando Dios le hace la pregunta por boca del profeta, la mujer dice que está bien. Había algo en esta mujer, una convicción tremenda de que Dios estaba en control de todo lo que estaba pasando en tu vida. Y si tú no tienes la seguridad de que Dios está en control de todo lo que está pasando en tu vida, aún las tragedias más grandes que se instalan en tu hogar, entonces estarás complicado. Pero si confías plenamente que Dios tiene el control sobre tu vida, porque tú estás confiando plenamente en Él, te estás relacionando con Él, entonces no tienes nada que temer, porque Dios usará todo para su gloria y de alguna manera la bendición de Dios se notará en tu vida, en la vida de los tuyos. Y dice el pasaje que cuando el profeta le manda a preguntar, bueno, la mujer dijo bien, y después la mujer le dice al profeta en el verso 28, ¿pedí yo hijo a mi Señor?
¿No dije yo que no te burlases de mí? Acuérdense que Dios le ofreció el hijo. Ella no lo había pedido. Sin embargo, se le murió el hijo. Entonces dice, ¿pedí hijo yo? ¿No pedí que no te burlases de mí? Bueno, entonces él le dijo a su asistente, a Giesi, le dijo, anda, porque pareciera ser que algo le pasó al hijo. Y el profeta captó que el hijo había muerto. Y le dijo al asistente, toma el bastón, anda al aposento donde está el niño, y cuando lo veas, tócale con el bastón la cara, el rostro, y el niño va a despertar. ¿Y qué hace la mujer? La mujer le dice, no. Si uno mira bien, la mujer le está diciendo, no, yo no quiero que vaya él. Yo quiero que vayas tú. No te voy a dejar. No te voy a soltar. Como Jacob, que cuando luchó con el ángel toda la noche y cuando rayaba el alba, el hermano de Jacob quería matar a Jacob, Esaú. Y venía con 400 hombres, estaba metido en medio drama, Jacob. Y Jacob estaba aferrado al ángel para que lo bendijera. Y el ángel le dijo, suéltame. Y Jacob le dijo, no te soltaré hasta que me bendigas. Y yo creo que aquí hay una tremenda enseñanza de esta mujer y también la enseñanza de Jacob. Que en medio de las tragedias de nuestra vida, no tienes que soltar a Dios por ningún motivo, hasta que Dios bendiga tu vida en la necesidad que tú tienes. Porque a veces oramos por una situación y ligerito abandonamos y nos cansamos. Y hay que perseverar, hay que perseverar. Y la mujer le dijo, no te voy a dejar. Yo no quiero que vaya el asistente, quiero que vayas tú. Tú fuiste el que me dio la promesa, contigo se me cumplió la promesa, por lo tanto, confío en que tú serás el que resucite mi promesa. Y hay algunas cosas que se han muerto en tu vida, algunos proyectos, sueños, anhelos que tú has tenido, y te digo que el único que puede resolver el conflicto y verdaderamente resucitar esas cosas en tu vida es el Señor Jesucristo. Y no hay otro. Cuando mi matrimonio murió, porque mi matrimonio murió, se acabó mi matrimonio. Y gracias a que busqué al Señor con todo mi corazón, y me dijeron, Dios es el único que te puede sacar de esta situación y devolverte a tu mujer. Ya, dije yo. Porque de repente uno dice, no, uno confía en las capacidades de uno. No, sí, ahora voy a empezar a amarla con todo mi corazón. Mentira, porque el corazón es engañoso y perverso, dice la Biblia. Entonces, y en esa búsqueda logré recuperar. Algunas cosas no se recuperan. Algunas cosas no se recuperan, pero Dios te da una bendita capacidad para ser felices, aún en medio de cosas que no logras recuperar. Pero tu vida y mi vida dependen de lo que Dios me da, ¿cierto? Entonces, dice que no quería que fuera el asistente. Ahora, esta mujer tenía un discernimiento espectacular. Ustedes dicen, ¿cómo logra saber que el hombre no es el apropiado? Si ustedes miran el otro capítulo de este pasaje que estamos viendo, Segundo de Reyes 5, van a ver la vida de Giesi. Giesi se robó un dinero y cuando el profeta Eliseo lo enfrentó, mintió. Era ladrón, era mentiroso y era asistente pastoral. ¡Wow! Dios nos libre, mi hermano, Dios nos libre. Dios nos libre, era asistente pastoral. Entonces la mujer percibió que en este hombre no había unción, no había autoridad, no había nada para que se resolviera su conflicto. Y por eso dije, hace 2 domingos, y lo vuelvo a repetir, fíjate bien de quién te rodeas para confiar. Fíjate bien con quién, de alguna manera, buscas la solución a tus problemas o que te acompañen en el camino. Este hombre no tenía la autoridad. Por eso puso el bastón y no pasó nada. Porque el gallo pensó que el bastón en sí iba a ser el milagro. Pero él no estaba interesado en nada. De hecho, cuando la mujer llegó y se aferró a los pies del profeta, la quiso sacar. Tenía cero sensibilidad. Cero sensibilidad. El gallo era un profesional de la fe, como muchos sacerdotes y pastores que hacen la pega para Dios
porque la tienen que hacer o porque tienen un contrato firmado o porque tienen un sueldo que ganar. Pero no están ni ahí con la gente. Hacen la pega porque hay que hacerla y para eso les pagan. Pero es importante señalar que la mujer quiere que vaya el hombre de Dios. Por eso usted confíe en los siervos de Dios, los que tienen buen testimonio, los que usted sabe perfectamente que van a acompañarla y van a orar y que sus oraciones muchas veces son escuchadas. Y yo he visto aquí milagros, tanto de lo que ha hecho el pastor Alfredo Cooper, que a propósito anda en Nicaragua. En Nicaragua, a mí me dijo, quería ir a Nicaragua. Yo le dije, Nicaragua, no quiero ir. Y resulta que las oraciones son escuchadas por Dios cuando los siervos de Dios de alguna manera son consagrados a Él. Y quiero terminar con algunas cosas que son muy pintorescas, porque por eso digo que si ustedes quieren ver cuáles son las claves para que verdaderamente resuciten cosas que nosotros hayamos perdido y que se nos hayan muerto, hay 3 cosas o 3 claves. La primera está en el verso 32. Dice que Eliseo llegó a la casa. Y aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Y entrando él entonces en el aposento, cerró la puerta tras ambos y oró al Señor. 2 cositas. Ahí estaba el hombre de Dios. No necesitaba báculo, no necesitaba nada. Tenía una vida consagrada al Señor que lo respaldaba. Y ahí está en esa pieza. Lo segundo es que el hombre entró y cerró la puerta y oró. Y puso en práctica. Usted puede decir, sí, pero ese es el Antiguo Testamento. Algunos dicen, sí, pero ese es el Antiguo Testamento. ¿Y qué nos enseñó Jesús? Jesús nos dice que cuando tuviéramos alguna necesidad, entráramos en nuestro aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ese es nuestro Jesús. Ese es el Dios del Nuevo Testamento. O sea, esto funciona en todo tiempo. Si tú y yo hacemos caso, porque el aposento es el lugar del encuentro con Dios. Enciérrate con Dios. Lucha por tu bendición. Lucha por aquellas cosas que has perdido y las necesitas hoy. Lúchalas con todo tu corazón. Ora, persevera, busca a Dios. No dejes de buscarlo. No te canses, no te aflijas. Persevera y verás el milagro de Dios en tu vida. Porque usted ya lo ha visto, algunos de ustedes ya lo han visto y lo hemos visto. Y lo que hace Eliseo ahí es que se tira sobre el niño, pone su boca sobre la boca del niño, los ojos sobre los ojos del niño y las manos de él sobre las manos del niño. ¿Qué es lo que hizo? Esta es la segunda clave. Empápate de la necesidad. Empápate de la necesidad. Él se empapó de la necesidad que había en ese momento. La promesa estaba muerta, entonces él tomó, casi se metió en el ser de la otra persona. A veces uno tiene la tentación de decir, bueno, mi hermano viene súper afligido, mi hermano, no te preocupes que el Señor te va a bendecir. No, hay que empaparse de la necesidad, luchar junto con el hermano como él luchó junto con el hijo que estaba muerto. Y es la mejor manera de poder llegar y ganarse el corazón. Yo siempre he dicho que para hacer una buena amistad con alguien en el Señor tienes que ganarte el corazón de la persona. Tienes que ganarte el corazón de la persona. Y cuando te ganas su corazón, la persona te puede abrir su corazón. Eso es súper importante. Y lo otro, lo que hizo Eliseo de ponerse cuerpo a cuerpo, imitó a su mentor. Porque si ustedes leen el primer libro de Reyes, capítulo 17 en adelante, dice que el profeta Elías, que era mentor de Eliseo, resucitó al hijo de la viuda de esa forma. Entonces, cuando estés en aprieto,
cuando estés en dificultades o cuando estás orando por un proyecto, por un sueño, por un anhelo que tú tengas, piensa en las cosas grandes que Dios ha hecho en el pasado y tómalas para ti, tómalas para ti. Eliseo dijo, voy a hacer lo mismo que Elías, y le resultó. Y cumple lo que dice la palabra, pero también de repente te enseñamos aquí cosas, hazlas, créelas, empápate de ellas y ponlas en práctica, porque funcionan cuando hay un corazón dispuesto. Y eso es lo que pasó. Y dice que cuando él oró, yo creo que no hay cosa muerta en nuestras vidas que Dios no tenga el poder para resucitarla. Creo firmemente que no hay cosa muerta en nuestra vida que Dios no tenga el poder para resucitarla. Fíjense que nunca el profeta, cuando la mujer llegó y se arrodilló y lloró y se aferró a los pies del profeta, nunca el profeta la reprendió o le dijo algo para cuestionar su actitud, porque el profeta sabía perfectamente lo que estaba pasando en la mujer. Y cuando tú estás en medio de drama y situaciones difíciles y vienes al Señor, Dios no va a estar preocupado de un poco lo que está pasando en tu vida, sino Dios está interesado en ayudarte a resolver el conflicto por el cual llegaste a Él. Entonces, el pasaje termina cuando dice que cerró la puerta, hizo la oración, y miren lo que hace, porque dice que empezó a orar, se puso el cuerpo en el cuerpo del niño, y el cuerpo del niño empezó a entrar en calor, empezó a funcionar. Y después, volviéndose luego, se paseó por toda la casa, a una y a otra parte. Yo no sé cuánto duró, pero no fue una oracioncita, no fue poner el báculo así. Hay que tener cuidado en convertirnos profesionales de la fe. Las cosas no funcionan por inercia. Tiene que haber una dedicación. Él bajó del aposento y empezó a pasearse por toda la casa. Y se paseó por la casa y oraba y quizás reprendía el espíritu de muerte. Eso es lo que hago yo cuando oro con personas con cáncer. Reprendo el espíritu de muerte que está en la persona amenazándola para llevársela. Lo reprendo. Y el profeta no solo oró ahí en presencia del niño, sino que bajó y empezó a dar vueltas por la casa, y yo creo que pasaron horas, y eso nos muestra a nosotros que debemos ser perseverantes en la oración. No te rindas, no dejes de orar, porque mientras el profeta estaba orando, luchando con la muerte misma, si Dios es poderoso para resucitar un muerto, ¿cuánto le costará hacer un milagro en tu vida? Ninguno. Si Dios tiene el poder para resucitar un muerto, puede hacer cualquier cosa que tú necesitas en tu vida o en mi vida. Entonces, el profeta se dio vueltas de haber pasado horas y horas, pero el profeta perseveró, y mientras él oraba, algo estaba pasando en la esfera celestial. Algo estaba pasando, porque se estaba fraguando un tremendo milagro. ¿Qué hubiese pasado si el profeta dice, oré un buen rato y no pasó nada? Como muchos de nosotros hacemos de repente, no hubiese pasado nada. El profeta, después que bajó y rodeó la casa y siguió orando, después volvió a subir e hizo lo mismo. Se metió con el niño de nuevo, siguió orando otro poco ahí, hasta que de repente el niño resucitó. Muchas de las cosas que se han perdido en tu vida, tú puedes recuperarlas en el Señor, siempre y cuando perseveres, acciones, dependas de Dios, no te rindas y sigas orando hasta que veas el cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida. Y termino con esto, porque dice que cuando el niño resucitó, estornudó 7 veces y abrió sus ojos. ¡Wow! Y dice que después que abre sus ojos y resucitó, él le dijo al asistente pastoral, le dijo, llama a la mujer sunamita. El asistente pastoral estaba para los puros mandados. ¿Se dieron cuenta? Para los puros mandados. No servía más que para los puros mandados. Dios nos libre de ser para los puros mandados, mi hermano. Pero mandó al asistente que llamara a la mujer. ¿Y qué hace la mujer? Porque cuando entra la mujer, el profeta le dijo, toma a tu hijo y llévatelo. ¿Y qué hizo la mujer?
tomó al hijo y se lo llevó. ¿Amén? No, mentira. Bebé, tiene que estar pendiente de lo que dice la Biblia. ¿Eh? ¿Qué hizo la mujer? ¿Qué hubiese hecho usted? ¿Qué hubiese hecho usted? ¿Qué hubiese hecho yo? Si Dios hace un milagro en resucitar a mi hijo. Me tiro de cabeza a mi hijo. Mi hijito, qué bueno que verte de nuevo. Yo pensé que ya te había perdido para siempre. Estoy tan contenta de tenerte conmigo. Eso hubiéramos hecho nosotros. Como se hace muchas veces, que Dios te da una bendición y te preocupas tanto de la bendición que te olvidas del bendecidor. Entonces la mujer, ¿qué hizo? En ese momento no le importó la promesa. Le importó el que daba la promesa y el que resucita la promesa. Y se aferró a los pies del profeta. Y ahí debe haber llorado, de ahí debe haber alabado, de haber gritado. No da detalle el pasaje, de haber llenado el cielo de oraciones y de gratitudes por lo que Dios había hecho. Y en una forma, yo creo que la mujer está dándonos una tremenda lección a nosotros, de decir: Señor, aprendí la lección. Ahora ya no me preocupo más de la promesa. Ahora me voy a empezar a preocupar de ti. Porque preocupándome de ti, las promesas estarán vivas en mi vida. Entonces la mujer ahí adoró y bendijo al que resucitó la promesa. Y después de eso, tomó al niño, se lo llevó. Yo quiero terminar con algo para decirte en esta hora. No te rindas en aquello que en este momento tú necesitas tanto que Dios haga en tu vida. No te rindas, persevera. Y lo otro, nunca te olvides que quién eres y lo que tienes es gracias a Dios. Y que más encima, lo que no tienes, en oración, en búsqueda de Dios y en adoración, Dios es poderoso para dártelo. Y si hay algo que has perdido y que verdaderamente Dios sabe que tú lo necesitas, entonces Dios resucitará aquella cosa que tú has perdido y que lo necesitas. Porque adoramos al resucitador de las promesas. Amén. Amén. Oremos al Señor.